El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que no solo ha conquistado trofeos, ha conquistado corazones. Les cuento sobre él. Es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Comenzó a practicar el esquí acuático a la edad de 7 años, rompiendo el récord nacional y latinoamericano de figuras en 1983, 1984, 1986 y 1987. El 8 de marzo de 1988 tuvo un accidente deportivo que le provocó una parálisis permanente desde el pecho hasta los pies. Como deportista con discapacidad, ha sido 9 veces campeón del mundo, implantando 5 veces el récord mundial en la modalidad de figuras y ha ganado 7 veces el campeonato mundial en la modalidad de slalom. Por otro lado, trabaja como director de filosofía institucional de la Fundación Teletón y director de Sentido y Proyección Humana de NICE. Adicionalmente, participa como consejero del TEC de Monterrey Campus Cuernavaca. Asimismo, ha sido consultor en procesos humanos y conferencista por más de 30 años en México, Estados Unidos, España, Portugal, Chile, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y El Salvador. Me da un gusto enorme darle la bienvenida a mi querido Jorge Font, Efecto Inspiración. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Definitivamente estamos de manteles largos. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por pensar que puedo compartir algo y sobre todo con la enorme ilusión de poder ser útil y de servir a quien nos puede escuchar y ver. Definitivamente puedes compartir algo y antes de iniciar, déjame nada más hacer una mención muy importante a mi queridísimo Miguel Ganem, que él fue quien me puso en contacto contigo. Yo a Jorge lo conocí hace pues ya muchos años, en 1999, cuando organicé un evento en el TEC y él fue uno de nuestros conferencistas estrellas y cuando Miguel me habló de Jorge ya ahorita para el programa, dije, claro, Jorge Font, sin duda es Efecto Inspiración. Así que, Miguel, gracias por haber hecho el enlace y nuevamente, Jorge, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias y qué bueno, siempre es súper, y es parte de lo que yo creo que vale la pena reconocer en la vida cuando hay personas a las que uno quiere, como a Miguel, que son de esas personas a las que yo en particular es de las personas que están en mi lista de deuda de cariño de toda mi Ay, vida. wow, qué bonito. Y es mutuo, ¿eh? Él también te quiere mucho, déjame decirlo. Pero bueno, iniciamos ahora sí. Jorge, yo siempre le digo a mis invitados que me gusta empezar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida, y quiero hacer lo mismo contigo. Háblame de cómo creciste, cómo fueron esos primeros años de vida, que yo digo que generalmente nos van marcando y preparando para lo que viene después. Bueno, ¿cómo me podría presentar? Soy el eh, hijo de Jorge y Nani, que son mis papás, y soy el hermano mayor. Tengo un hermano menor que se llama Sergio, que le llevo 2 años. Y bueno, yo creo que si tuviera que decir cómo fue mi infancia y tal, pues yo creo que como yo me acuerdo de una infancia como muy natural, yo diría, como muy normal, como la de un chavo ahí, que va creciendo, que tiene un hermano más chico y que en ese sentido es como con esta complicidad y buena onda de quien tiene compañía en la vida cuando va creciendo. ¿Y qué te puedo decir? Cuando yo era chico, eh,
creo que una de las características que pudiera decir de mí es que era como muy orientado a estudiar, o sea, como que era muy, muy dedicado a eso, tal vez un poco preocupón, que esa parte creo que sigo siendo, pero esta parte como académica de en la escuela tratar de salir bien, este, tal vez muy introvertido, eh, como muy penoso, tal vez, yo creo, y conforme fui creciendo, pues empecé a practicar un deporte que es el esquí acuático. Empecé a esquiar a los 7 años porque mi papá está en el Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana, entonces un poco por herencia. Empecé a esquiar yo a los 7, mi hermano a los 5, y yo creo que ahí en ese momento era también un espacio de ir construyendo seguridad. O sea, como que esa parte de a lo mejor de ser un poco penoso, introvertido, a veces un poco inseguro. Yo creo que ya toro pasado lo que veo es que ese niño Jorge a lo mejor buscaba la seguridad pues en salir bien en la escuela y en hacer algo donde sentía que, que iba pudiendo ser como yo el que tenía el control y cada vez aprender más y esquiar, ¿no? Y hacerlo cada vez con más seguridad. Entonces yo creo que ese es como, en términos generales, muy resumido como mi infancia de que se combinaba entre estudiar y esquiar, primero solo los fines de semana y luego también conforme yo fui creciendo, pues íbamos a entrenar también todos los miércoles y luego nos íbamos los viernes, sábados y domingos y pues eso es como lo que yo tengo más de recuerdo. Nací en la Ciudad de México y de ahí viví durante 18 años. Me encanta lo que escucho, Jorge, porque principalmente me llama mucho la atención, como dices, que este niño tímido iba como forjando a través del deporte esa seguridad. ¿Y quién iba a decir que hoy, muchos años después, pues esa timidez se iba a convertir en un hombre que hoy se dedica precisamente a hablar, que hoy se dedica a compartir tantas cosas, tanto que te ha enseñado la vida, y cómo esa timidez se iba a convertir, déjame decirlo así, como en esta arma que poco a poco se iría transformando en este poder que tienes tú para inspirar hoy. Y me quiero detener un poquito en tus 7 años, cuando dices que empezaste a practicar el esquí acuático, porque como ya lo mencioné, tú rompiste varios récords en tu deporte. Sin embargo, como ya también lo dijimos en tu semblanza, en 1988 tuviste un accidente que cambió el rumbo de tu vida. ¿Me Ujú. quieres platicar qué fue lo que sucedió, Jorge? Mira, el 8 de marzo de 1988 yo estaba entrenando para un campeonato latinoamericano que iba a celebrarse en Argentina. Tú con Estaba 19 esquiando, años, ¿verdad? yo tenía 19 años, Ok. eh, y la verdad, por un exceso de confianza, por una tontería, por ir jugando, me acerqué demasiado a la orilla cuando la lancha iba dando la vuelta. Iba jugando y se me atoró el esquí con la playa, me pegué contra la orilla del lago, se me rompió entre la sexta y la séptima vértebra cervicales, me rompí el cuello y eso me provocó una lesión medular. Eso significa que perdí la capacidad de sentir y de mover más o menos como a la altura del pecho para abajo. Tengo un poco de limitación en el movimiento. En mis brazos no, un poco en las manos, o sea, la mano izquierda la puedo estirar, pero no puedo hacer un puño. La mano derecha casi no la puedo mover. Y entonces, bueno, ese es como, digamos, un momento así de un parteaguas donde tuve este accidente, me operaron de manera súper exitosa para efectos de este tipo de lesiones. Me operaron en la Ciudad de México y pues recuperé un poco la extensión de los brazos, y de ahí como que empieza este proceso, que es un proceso, digamos, yo creo que a ver, lo voy a dividir. Primero hay una parte como de crisis, de hospital, de cirugía, de tal. Luego es salir del hospital, que normalmente cuando uno sale del hospital, digamos, pues ya vas literalmente de salida.
En el caso mío y en el caso de muchas personas, yo creo que tienen alguna lesión medular. Un hospital es una pesadilla, sin duda, pero las pesadillas son sueños. El problema es despertar a la realidad de tener que volver a aprender a hacer de todo otra vez. O sea, en mi caso era volver a aprender a escribir, volver a aprender a toser. Me costaba muchísimo trabajo toser porque no me funcionan bien los músculos que están entre las costillas y en el estómago. Volver a aprender pues, a sentarme. Al principio me sentaban en la silla de ruedas y me daba un mareo como que no tengo mucho equilibrio. Entonces era muy complicado aprender a andar en la silla de ruedas, a volver a aprender a vestirme, a peinarme, a rasurarme, a lavarme los dientes. Eh, entonces es toda esta fase como también medio, todavía de la fase aguda, yo diría, de, de rehabilitación. Y después, pues todas estas, no sé si esté correcto decirlo así, pero como todas las preguntas que te va haciendo la vida a lo largo del tiempo, porque con una lesión como la mía, pues la etiqueta es para siempre. Entonces adquieres una discapacidad que te va preguntando a lo largo de tu vida, pues diferentes preguntas conforme te vas enfrentando a diferentes retos y edades. Me queda claro que esas preguntas, supongo yo, preguntas existenciales que te traen a veces los momentos duros, eh, te fueron también de alguna manera como forjando. Tú ahorita hablas de esta parte del hospital, hablas de esta parte de volver a aprender a hacer todo. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar, Jorge? O sea, ¿cómo se abraza una realidad así que sucede de la noche a la mañana cuando tienes 19 años, cuando eres un atleta de alto rendimiento, cuando eres súper mega campeón, cuando tienes toda una vida por delante y en tu script de vida, pues no estaba una silla de Mm. ruedas, tu script de vida no estaba el volver a aprender a hacer cosas básicas como dices, como toser. ¿Cómo se abraza esta nueva realidad? ¿Qué es lo más difícil de aceptar? Y sobre todo, ¿qué fue una vez que le das la vuelta? Me imagino que es un proceso, pero ¿cómo vas descubriendo como eso que hay dentro de ti para seguir adelante? Mira, yo creo que ahí cada quien tendrá su respuesta. En mi caso personal, yo creo que en este proceso que dices, porque creo que esa es la respuesta, es un proceso y vas teniendo, pues con toda sinceridad, a mí yo me acuerdo que había días buenos, había días malos, había días pésimos, este, y yo creo que un primer momento tal vez es la negación, que normalmente tiene muy mala prensa la negación, eh, pero es muy útil. O sea, lo malo es atorarse en la negación, pero es muy útil, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que a lo mejor me decían, oye, tienes 99.9% de probabilidades de no volver a caminar. ¿Y qué es lo que haces tú para defenderte? O por lo menos yo, pues yo soy el 1%. Y Claro. entonces, pues empiezas una rehabilitación y empiezas a esforzarte y tal, pensando que eres un poco la excepción a la regla y eso en su momento ayuda. Y luego, conforme va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta que pues no eres el 0.1%. Y yo creo que ahí es donde, en mi caso, como que se iban acomodando esas cosas de ir, pues de ir aceptando una, una condición de vida y, y, y lo que pasa a veces es que yo lo que he aprendido, si ahorita le preguntas a cualquier persona qué le pasaría si tuviera una lesión medular y si ya no pudiera, y entonces piensa que va a vivir en una catástrofe y porque como que toda su imaginación se reduce a ese problema. La realidad es que no es así. La vida tiene muchos matices y muchos colores y la vida tiene luces y sombras. Ejemplos súper concretos en mi experiencia.
Yo siempre he dicho que si hubiéramos cobrado la taquilla de entrada del hospital, yo sería súper rico por la cantidad de personas y de amigos y amigas que me iban a ver al hospital. Y eso, yo me acuerdo que me dio neumonía, no podían entrar mis amigos y mis amigas a visitarme. Entonces mi mamá puso un buzón donde las personas que me iban a visitar, mi familia, mis amigos, mis amigas, escribían cosas y las metían en ese buzón. Y en la noche, que es uno de los momentos más complicados en un hospital, porque en el día ahí, pues, siempre entra alguien, la enfermera, que si hacen una cosa, y hay un momento complicado cuando se apaga la luz y te dejan en paz, que el dejarte en paz es complicado, porque es cuando empiezas a darle vueltas a las cosas. Y yo me acuerdo que en ese momento abría el buzón y yo leía lo que yo significaba para muchas personas. Y nunca me imaginé que simplemente ser un chavo de sonrisa fácil y dientón me hubiera podido significar que hubiera tantas personas que estuvieran dispuestas a salirse del camino de su vida cotidiana para estar ahí escribiéndome cosas. Y después, los primeros días de rehabilitación en mi casa, mi mamá apuntaba en una hoja en blanco todas las actividades que yo iba a tener y las cosas que yo necesitaba. Y junto a cada actividad y a cada cosa ponía un recuadro en blanco y pegaba la hoja en la puerta de mi cuarto, para que mis amigos y mis amigas se apuntaran en esos recuadros. Y nunca se quedó un recuadro en blanco. Y eso lo que te hace preguntarte es, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo, flaco dientón, que tiene tantas personas ocupadas y preocupadas por mí y haciendo cosas? Y, y yo creo que esa es la parte en la que el no poder a veces hacer cosas por ti mismo, que esa es la parte como de aceptación, es la parte de ir reconociendo y como dices tú que me gustó mucho, como ir incluso abrazando lo que no puedes hacer. Yo lo que aprendí es que yo no soy fuerte y que lo que aprendí es que a mí lo que me salva en toda la historia de mi vida es el abrazo de otras personas que me han enseñado que si me pueden abrazar por ser Jorge y estando en cualquier condición, yo también me puedo abrazar a mí mismo. Y yo creo que en ese sentido, yo estoy convencido que la autoestima surge y se aprende de la autoestima. Alguien te enseña a quererte, alguien te enseña a aceptarte y, y, y lo que hacen mis amigos y mis amigas y lo que hicieron fue decirme que era más importante el sustantivo Jorge que cualquier adjetivo que la vida me pudiera haber puesto. Wow, era más importante el sustantivo Jorge que cualquier adjetivo que la vida te había puesto. Y sí, sí que lo eres, Jorge. Me llama muchísimo la atención cómo hablas de, pues de tu red de apoyo, ¿no? Y cómo la red de apoyo se convierte, en tu caso y en el caso de la gran mayoría de nosotros, en esa fuerza que nos hace salir, que nos hace entender que somos muchísimo más que una circunstancia de vida, que tenemos, pues como dices tú, esta capacidad de recibir esos abrazos que sanan y con esos abrazos abrazar nuestra propia realidad. O sea, me encanta esta manera que dices tú, es que tenía días buenos, tenía días horribles, tenía días más o menos, pero en esos días vas descubriendo quién es ese Jorge que atrae a tantas personas, quién es ese Jorge que tiene tanto acompañamiento, quién es ese Jorge que sigue aquí, ¿no? Y que no se fue por alguna razón particular, porque había, creo yo, una misión importante. Yo quisiera saber, Jorge, en todo este camino
donde creo yo que poco a poco ibas tú descubriendo diferentes cosas de ti, ibas despertando a diferentes situaciones, a diferentes realidades, ibas ganando esta autoestima, ibas recibiendo el abrazo de tus seres queridos. ¿En qué momento te cae, como decimos coloquialmente, el 20 para decir, mi historia no se acaba con este accidente? Mi historia puede iniciar y me puedo reinventar y puedo ser ese Jorge que a lo mejor pues ya no está caminando, que a lo mejor hoy utiliza una silla de ruedas, como dices tú, tu vida hoy marcha sobre ruedas, pero ¿hay algún momento clave o algo que tú recuerdes cuando decides que tu historia no acababa en el accidente, sino que de alguna manera podía iniciar? Pues mira, yo creo que una parte súper concreta, así como si me pudiera acordar de una escena, primero era como, y yo creo que así es la vida, hay veces como que mi abuelo decía que, mi abuelo era neumólogo, y decía que quien solo inhala y piensa yo mime conmigo, se ahoga. Y quien solo exhala y vive enajenado en el servicio a los demás, también se ahoga. Que la vida es momentos de inhalar y momentos de exhalar. Y yo creo que primer momento fue esta parte como de un poco este cariño, estas cartas, estas visitas, esta presencia de quien salía de su camino cotidiano para estar conmigo, para acompañarme, para simplemente estar ahí. Era esta como primera parte y, y yo no sabía un poco más que pues tal vez irme, pues tal vez ir digiriendo ese cariño, irlo asimilando. Y lo que sí me acuerdo es que un día llegaron unos amigos con un póster de un torneo de esquí que se iba a hacer para juntar dinero para mi rehabilitación. Y era ese póster entre N cantidad de cosas, entre una kermés que hacían y se vendían unas etiquetas en las federaciones de esquí, o sea, muchísimas cosas. Pero ese día yo me acuerdo que fue como una especie como de clic y decir, ¿quién soy yo? Y la verdad es que ahí creo que al principio también a veces, a veces uno tiene la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no el de junto, el de atrás o el de enfrente? Y yo me acuerdo que lo primero que escribí ese día fue lo primero que escribí en mucho tiempo, porque no podía como mucho tomar una pluma y escribir. Y escribí una carta que decía, ¿por qué yo? La gente responde, se lo buscó, le tocaba, las cosas así pasan. Pero la gente grande me ha enseñado a responder simplemente gracias. Gracias porque estoy vivo, porque Dios a través de mí quiere demostrar algo, por un nuevo reto en la vida, porque todas las semillas que he tratado de sembrar han dado fruto. Gracias por el valor de una simple sonrisa. Gracias porque soy yo quien está así. Soy privilegiado por estar rodeado solo de amigos grandes y siento de ellos una fuerza que antes no había tenido tiempo de sentir. Por un millón de cosas más, gracias. Y yo creo que esa fue lo primero que escribí con una enorme necesidad que me ha acompañado, yo creo que toda mi vida de gratitud. Yo soy el deudor más grande del mundo. Yo tengo una deuda de cariño y amistad que no me va a alcanzar la vida para pagar. Y por eso agradezco la oportunidad de compartir, porque es un intento de pagar lo impagable. Es un intento de, de poder regresar lo que yo he recibido y creo que en ese sentido, pues yo vivo en el buró de crédito del cariño permanente y vivo permanentemente con una deuda que crece todos los días de cariño y amistad, donde a mí me parece que uno de los desafíos en la vida es tratar de,
de ser recíproco y de intentar, aunque sea de poquito a poquito, ir pagando ese asunto, esa deudota. Ay, Jorge, de verdad que me llenan de emoción tus palabras porque yo estoy convencida que la gratitud es la fuerza más grande, es esta llave maestra que nos transforma, que abre muchísimas puertas y que nos invita a explorar distintos caminos. Tú hoy hablas de esta carta que haces y cómo esa gratitud de alguna manera te llevó a entender, ¿no? Y a poner un poquito como en orden Mm, esta parte de decir quién soy, sigo aquí, para qué sigo aquí, cómo puedo agradecer y cómo puedo pagar esa deuda. Y tú creo yo que la pagas siendo tú, siendo ese hombre con esa sonrisa, siendo ese hombre que sigue compartiendo y siendo ese hombre que decidió no darse por vencido y que lo comprobaste al volver a incursionar en el deporte, dándole un significado a lo vivido, diciéndonos que no hay límites, volviste siendo campeón múltiples veces. ¿Qué- ¿Cómo se hace eso, Jorge? O sea, ¿cómo pasas de este entendimiento de la gratitud a volver a tomar las riendas de tu vida para volver a ser este deportista de alto rendimiento, súper impresionante, campeón? ¿Cómo se hace eso y qué ha representado para ti? Mira, yo te diría dos cosas de las que me estás comentando. La primera es, y que lo dijiste súper bonito, eh, yo me acuerdo algún día que, que tenía una conferencia, eso digo ya mucho después un día que me habían invitado a una conferencia, y era una conferencia muy importante en un foro internacional de Grupo BIM. Y me acuerdo que un poco lo que me venía a la mente, esta duda de, pues, ¿y yo qué voy a ir a enseñarle a gente que a lo mejor son súper ejecutivos, muchas personas emprendedoras? Y me acuerdo que hablé con Javier Millán, que era el director de personal de BIM, tipazo, una de las personas más increíbles que conocí en mi vida. Me acuerdo que me dijo, mira Jorge, no te confundas, a ti no te invitamos a hablar nada más de lo que haces, sino te invitamos a que nos recuerdes que lo importante es ser y no solo hacer. Y me acuerdo que esas palabras a mí fueron así como, wow, o sea, esta mirada de personas que están en el sustantivo, que están en lo, en el valor de las personas y no solo en el valor productivo de alguien, que también creo que las dos tienen valor, pero eso fue lo que aprendí de Javier. Y por otro lado, yo una cosa súper concreta en términos de volver a esquiar, yo te diría que el esquí ha significado muchas cosas a lo largo de mi vida. O sea, primero era como esta oportunidad de buscar seguridad, de buscar hacer algo bien, de sentir que vas pudiendo eh, pues ser dueño de tu vida en algo. Luego, esta invitación a ser, si no el mejor, tal vez la mejor versión de ti en eso. Después, cuando me accidenté, yo te diría que el esquí después podían ser como dos cosas. Uno era la sensación de salirte de la silla, de echarte al agua fresca, de sentir la fuerza de la lancha, de sentir la fuerza del viento, de sentir las endorfinas, de perder la noción del tiempo porque estás centrado en lo que estás haciendo. Y eso yo creo que se llama pasión. Y vivir la pasión finalmente es un espacio para sentirte vivo haciendo algo. Y por otro lado, yo también me di cuenta que el esquí no, el esquí no era otra cosa más que un espacio
para agradecer a las personas que habían apostado a la empresa quebrada de mi vida y me di cuenta que dar gracias con la boca no bastaba y que lo más poderoso en la vida es hacer las cosas en gerundio, esquiando. Y esquiando era una manera de agradecer y que después también, pues hoy para mí, cuando estoy en una lancha, en un lago, viendo a Pablo, mi hijo, esquiar, me siento la persona más afortunada del mundo de poder encontrarme con Pablo en ese y en muchos otros espacios, pero en el esquí eso es hoy para mí. Qué fuerte lo que acabas de decir. Y lo voy a resumir en dos palabras, que es pasión y ser. Y creo que tú has podido conjuntar tu ser, el ser más que el hacer, como te lo dijo pues tu amigo de Bimbo, con tu pasión en gerundio. Me encanta que lo digas. La mejor manera de agradecer es esquiando. Y me encanta que ese agradecimiento hoy lo puedes de alguna manera compartir con tu hijo, ¿no? Pasándole esa pasión, hoy que eres papá, eres esposo, eres conferencista, eres un hombre que de alguna manera se ha consolidado, déjame decir, entiendo que siempre estamos aprendiendo en la vida, pero que hoy cada día más tienes como claridad de estos conceptos que son tan importantes para algo que tú haces, que es ayudar a las personas al florecimiento integral. Me encanta cómo lo pones, me encanta cómo lo dices cuando lo leí. Yo quisiera saber cómo es que tú, Jorge, has logrado ese florecimiento en tu persona. O sea, a lo largo de toda esta vida, tú te dedicas a agradecer a través del servicio, tú te dedicas a compartir tu historia, tú te dedicas a dar gracias, me encanta, en gerundio, esquiando, y te dedicas pues a promover, ¿no? Este florecimiento integral. Pero yo quiero saber, ¿qué onda con el florecimiento integral de Jorge? ¿Cómo lograste tú ese florecimiento en tu persona que puede servirnos a nosotros, a todos los que te estamos hoy viendo o escuchando? Como inspiración, como atajo en nuestro propio camino para también encontrar nuestro propio florecimiento. Mira, yo hoy por hoy trabajo como consultor organizacional y creo que uno de los temas que me gusta muchísimo aprender es sobre el tema del liderazgo. Y sobre todo este liderazgo que yo creo que es el verdadero liderazgo, que es el que empieza de dentro hacia afuera. Es el liderazgo que empieza a ser por líder de ti mismo y de tratar de ver cómo puedes responderle a la vida y no solo reaccionar. Porque reaccionar acaba siendo como muy instintivo. Y yo creo que responder es desde la conciencia. A mí lo que me ha servido es, yo creo que si tuviera que decirlo en pocas palabras, uno es tener espacios de silencio y de pausa, que en este mundo rápido y ruidoso es de lo más complicado. Y creo que, digo, a nivel como de historia general, a mí la vida me regaló la oportunidad de hacer una parada de pits fuerte y aprendí la importancia de hacer paradas de pits cotidianas. Esas paradas de pits que te ayudan a preguntarte cuál es mi propósito de vida, cuáles son los valores que quiero que rijan mi vida, en qué persona me quiero convertir para poder tener acciones que me ayuden a llegar a eso. Y creo que esto que estoy diciendo es lo que es uno de los desafíos más grandes en este mundo turbulento, cada vez más acelerado, donde yo conozco muchas personas en muchas organizaciones, tanto de la sociedad civil como empresas profesionales, que son muy buenas personas y que a veces lo que pasa es que la vida los trae tan correteados que acaban viviendo en piloto automático. Y creo que a mí una de las cosas que me sirve mucho son estas paradas de pits diarias, de poder hacer pausas para poder pensar en qué es lo importante y no vivir solo en lo urgente. Y por otro lado, hace
Me acuerdo que hace no mucho me hice una especie de estos tests que hay súper, está muy validado, de las fortalezas de carácter, que te saca como tus 5 fortalezas de carácter más importantes, para que le llaman en inglés tus signature strengths, ¿no? Y la idea es tener esas identificadas para ver cómo las puedes fortalecer. Y la número 1, en mi caso, fue el amor por aprender. Entonces, creo que a mí una de las cosas que me ha servido mucho en la vida, además de las paradas de pits, yo creo que es ser un aprendiz permanente y reconocer que me apasiona todos los días pensar qué cosa nueva aprendí. Y no solo de libros, sino de la vida y sobre todo de testimonios de personas, de experiencias de la vida real, ¿no? Y creo que la otra cosa que a mí me ha servido muchísimo y que también tiene que ver con lo que yo creo a nivel de mi trabajo profesional es el valor de la comunidad. En una comunidad no existe la discapacidad, porque en una comunidad todos somos imprescindibles, únicos, necesarios, especiales. Y entonces la pregunta es cómo construimos espacios donde nos sintamos así. Y no solo estoy hablando de la familia, que es por supuesto el eje central de esto, sino en una comunidad que puede ser un club, en una iglesia, en una empresa, en un grupo de trabajo. ¿Cómo construir estos espacios donde las personas se puedan sentir bienvenidas de una manera integral y no tengan que dejar una parte de ellos afuera? Hay organizaciones, empresas que conozco que parece que tuvieran un letrero afuera que dice estacione su corazón y pase a trabajar. Y yo creo que lo más poderoso es poder entrar a un trabajo, a un proyecto de, de agregar valor, donde entremos completitos, cuerpo, cabeza y corazón, pasión, razón, voluntad. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, por lo menos es lo que ha hecho la diferencia en mi vida, el sentir que no tengo que hacerlo todo yo, porque hay alguien que puede complementarme. A mí me gustó mucho lo que aprendí en una fundación con la que he colaborado muchos años. Empezó en Monterrey, se llama Unidos. Y Unidos, me acuerdo que uno de sus lemas era yo tengo lo que a ti te falta. O sea, tú puedes ser las piernas, las manos, los ojos, la voz de una persona con discapacidad, pero una persona con discapacidad puede ser la sonrisa diferente, la manera de vivir el tiempo de otra manera, el sentido de la vida que se te olvida. Y eso es para mí un testimonio súper poderoso de las capacidades complementarias, de la certeza y seguridad que te da no tener que ser Superman o Superwoman, sino más bien decir, yo soy bueno para esto, pero tú eres bueno o buena para esto otro. Entonces, juntos podemos lograr lo que ninguna persona podría. A mí me gusta muchísimo en esto que te hablaba del liderazgo, que esta idea de Fred Kaufman que dice que un líder no tiene seguidores, lo cual parece un contrasentido. Pero un verdadero líder no tiene seguidores porque lo que hace es señalar una causa que vale la pena y esa causa es la que tiene que tener seguidores. A veces confundimos los caudillos con los líderes y los verdaderos líderes que a mí me mueven son esas personas que se reconocen totalmente insuficientes para alcanzar algo que vale la pena y yo creo en ese liderazgo, en el liderazgo de la vulnerabilidad, en el liderazgo de la fragilidad, en el liderazgo de la humildad. Y esas son las personas que a mí a lo largo de la vida me han invitado y me han convocado con su testimonio a sumarme a los proyectos que valen la pena. Ay, qué bonito lo dijiste y me encanta y te lo súper aplaudo porque definitivamente ese liderazgo que necesitamos. Me encanta que dices que a veces se confunde liderazgo con caudillos. Tienes toda la razón y me encanta la parte de la que hablas de la comunidad.
cómo todos nos necesitamos unos a otros para que esto funcione. Ya olvídate para hacer grandes cosas que también, obviamente, pero para que la vida funcione necesitamos de todos para tener una fortaleza mayor, para poder avanzar, para poder realmente lograr todo lo que este mundo necesita. Y esto pues lo conecto con lo que tú dices que es tu propósito de vida, porque creo que tiene todo que ver. O sea, tú dices que tu propósito de vida es inspirar a las personas para que ensanchen su vida. Todo esto de lo que tú hablabas me viene a la cabeza como parte de ensanchar nuestra vida. ¿Cómo se logra, Jorge? O sea, en este propósito que tú tienes de inspirar a las personas para que ensanchen su vida y con esto que me estás diciendo de crear comunidad, de hacer estas paradas de pits, de entender la diferencia entre lo urgente y lo importante, de hacer esta comunidad que nos hace más fuertes, ¿cómo logramos ensanchar nuestra vida y sobre todo, por qué es importante hacerlo? ¿Por qué necesitamos ensanchar cada uno de nosotros nuestra existencia? Mira, yo creo que a mí me gusta compartir digamos, los testimonios que hay atrás de a lo mejor de alguna idea. Y yo me acuerdo que yo conocí a un chavito en Fundación Teletón, que este chavito, el día que lo conocí, tenía 6 o 7 años, Daniel Fontanel, y le diagnosticaron distrofia muscular, que mucho más allá que de una discapacidad es una enfermedad terminal, donde vas perdiendo el tono muscular, te vas paralizando, hasta que llega un momento en que lo que se paraliza es la respiración. Y me acuerdo que eso era en México, en la Ciudad de México, me regresé manejando en la autopista Cuernavaca preguntándome por qué pasan estas cosas. Pregunta idiota porque no tiene respuesta, pero un amigo mío al que quiero mucho, Eduardo Garza, me dijo, mira, Font, a veces en las preguntas están las respuestas. Y si tú descubres algo de ti o te preguntas algo sobre ti, gracias a Daniel, la vida de Daniel, corta o larga, tiene un enorme sentido. Y ahí es cuando me di cuenta que tenía razón mi abuelo cuando me decía, mira, Jorge, la vida no siempre se puede alargar, pero siempre, siempre se puede ensanchar. Y en vidas más anchas caben más colores. En vidas más anchas caben más experiencias. Con vidas más anchas podemos abrazar a más personas. Y yo creo que ensanchar la vida propia invita a los demás a ensanchar su vida. Y yo creo que la posibilidad infinita de ir ensanchando nuestra vida, lo que ayuda es a lo más complicado, que es a ir descubriendo que tiene un sentido. A veces descubrir suena como quien ay, me cayó el 20. No, no, no. El sentido también se va construyendo y se va construyendo por decisión, por ir dándole cada uno un significado a las cosas que hacemos y dándoles importancia. Y yo creo que en ese sentido, eh, alguna vez me acuerdo que estaba yo haciendo una especie de investigación ahí porque trabajé un tiempo en una escuela y estaba yo un poco preocupado por el tema de violencia. Y entonces me acuerdo que hice una investigación ahí y descubrí que al año había en el mundo, no me acuerdo si eran 500.000 homicidios, pero que había entre 800.000 y 1 millón de suicidios, lo cual me sorprendió muchísimo y que tiene que ver con estos indicadores que nos hablan a veces de esta falta de descubrir o ir dándole significado e importancia a las cosas y darnos cuenta que somos importantes, que para alguien podemos hacer la diferencia y cuando sientes que no, yo creo que ese es de los momentos súper complicados en los que sientes que se apaga la luz. Y yo creo que ese es uno de los desafíos grandes de nuestro tiempo, el recordarnos que cada uno de nosotros somos importantes. Y Y qué yo creo que bonito. ese es.
Y yo creo No, que ese es el desafío ahorita, el poder salir de alguna manera y cómo le decimos a los niños, a las niñas, a los jóvenes que son imprescindibles cada uno. sí. Y qué importante y qué bonito lo pones cuando dices que el sentido se va construyendo por decisión, porque sí, definitivamente, eh, a ver, no vamos a descubrir el hilo negro, tú lo acabas de decir, o sea, es una decisión de todos los días y es una decisión de resignificar y es una decisión, tú lo acabas de decir muy bien, de decirle a nuestros niños y a nuestras niñas y a todos los que están en este mundo que valen, que importan, que los Mm. necesitamos, que son parte de una comunidad y que sin ellos esta comunidad no es igual. Tú hoy te dedicas, Jorge, precisamente a hacer todo esto y a decir todo esto en tus conferencias. O sea, tú escribes, tú hablas, tú tocas vidas. ¿Lo que te mueve a seguir compartiendo tu historia es esto que me acabas de decir? ¿O qué te mueve a llevar tu testimonio, tus aprendizajes lejos o fuera de las cuatro paredes de tu casa o con tus amigos cercanos, sino decir, voy por todo y voy a, como lo decías hace ratito, a señalar una causa, que tu causa es en ensanchar estas vidas? ¿Qué te mueve a seguir compartiendo tu historia? Yo creo que a mí una de las cosas a ver, te lo voy a poner así. Yo cuando me accidenté estaba estudiando el curso propedéutico de la carrera de medicina. Yo quería ser doctor. Y luego pues me accidenté, era una confusión terrible, un susto espantoso, una especie como de confusión existencial absoluta. Y, eh, y acabé estudiando administración de empresas, ahorita te platico por qué, pero lo que quiero destacar es que a toro pasado, eh, yo me di cuenta que yo quería estudiar medicina. Yo creo que mucho por el testimonio de mi abuelo, pero si lo viera en mí, yo creo que había tres razones. Una, por, porque me gusta estudiar. Y creo que para ser médico tienes que estudiar todos los días de tu vida y mantenerte siempre aprendiendo. Dos, porque siempre me ha gustado y me encanta el misterio del encuentro interpersonal. Y yo me imaginaba en un consultorio encontrándome en esta relación médico-paciente, ¿no? Y tres, por vocación de servicio. Y lo que he descubierto es que a veces la vida cambia, pero a lo mejor lo que no cambia es tu vocación. Yo hoy no soy médico, pero estudio todos los días para ver cómo puedo ser más útil a los demás. Me encanta encontrarme con personas mucho más, fíjate, me gustan muchísimo los talleres más que las conferencias, a pesar de que a veces me tocan más conferencias que talleres o conferencias donde hay preguntas. Es decir, me encanta la magia que se puede generar cuando generas encuentros entre personas. Y me gusta muchísimo pensar en que mi vocación es, además de médico en eso, es como una especie de ingeniero que le gusta construir puentes en las personas y que le gusta construir espacios donde las personas se puedan encontrar en las organizaciones, entre ellos mismos, entre ellas mismas, con ellos mismos, con ellas mismas. Y la vocación de servicio, una de las cosas que a mí me ayuda todos los días. Esto es algo que trato de tener muy presente y me lo enseñó un amigo al que quiero muchísimo y admiro muchísimo, que se llama Salvador Alba. Y me acuerdo que Salvador, siempre que he platicado con él, y oye, Salvador, ¿cómo ves esta idea? Y siempre me regresa algo súper útil, que es, ¿y qué problema estás resolviendo? Y la verdad es que yo a lo mejor también tengo vocación ahí de mecánico, de esta invitación de Salvador a ir
viendo, aprendiendo, escuchando mucho más de lo que uno habla, escuchando qué problema tiene una organización, tiene un grupo, puede tener una persona, qué desafíos para ver cómo puede ser útil. Y yo creo que esa es la razón. Quizá esta última que te digo es la que a mí me mueve más, que es, lo voy a decir en términos de este lenguaje que aprendimos en la pandemia, como esta búsqueda de no ser prescindible y de ser alguien que se vuelva necesario y útil por el servicio y por la ayuda que puede ofrecer a los demás. Y esa ayuda, ay, es que lo dijiste increíble, esa ayuda va ligada totalmente a tu vocación. O sea, me encanta que dices, yo quería ser doctor, pasó todo este tema del accidente, la vida cambia, pero la vocación no. Me encanta esta parte de decir qué problema estoy resolviendo. Me encanta que quieres ser mecánico, médico, constructor. Todo lo que tú haces es increíble porque todas estas, déjame decirlo así, esas facetas que tienes de médico, eres médico de alma, constructor, tú lo dijiste, de puentes, arquitecto de puentes, eres mecánico que dices, ¿qué problema voy a resolver? Y todo eso te hace ser hoy este ser humano extraordinario que pues nos mueve mucho con cada uno de los conceptos. Jorge, a mí siempre cuando platico con personas como tú, me gusta mucho resaltar que el valor no está en lo que nos sucedió, o sea, no está Mm, en que tu vida hoy marcha en una silla de ruedas. El valor está en lo que hay en ese corazón, que las circunstancias de la vida te han enseñado, pero que tú has logrado transformar para ponerlas al servicio de los demás. Y creo que hoy de esta manera podemos resumir tu vida. O sea, tú no te quedaste en una circunstancia de la vida, tú no te quedaste en una situación, tú lograste transformar lo sucedido para reinventarte, pero sobre todo para poder decirle a la gente, nos necesitamos unos a otros, mm. es necesaria esta comunidad, es necesario ensanchar nuestras vidas, es necesario agradecer y sobre todo es necesario entender que los límites están en la mente de cada quien, ¿no? Con todo esto que tú ya aprendiste a lo largo de los años, porque digo, sigues siendo joven, pero bueno, cuando eras todavía más joven, que a lo mejor no tenías todavía esta sabiduría. Yo me quisiera regresar al chavo de 19 años antes del accidente, ese chavo que tenía como estas ganas de seguir esquiando, pues seguir trascendiendo, rompiendo récords y que luego lo siguió haciendo de una manera distinta, pero lo siguió haciendo. ¿Qué le diría el Jorge de hoy? Este Jorge con esa sabiduría, ese Jorge con esos aprendizajes, ese Jorge con esa vocación definida. ¿Qué le dice el Jorge Font de hoy al Jorge Font de, vamos a decir, 18, 19 años? Yo creo que lo, lo que más le diría sería que no se preocupe tanto, que yo, Jessica, yo creo que en muchas etapas de mi vida, yo siempre he dicho de broma que a veces yo me hubiera ganado el premio Nobel a la ansiedad con especialidad en escenarios catastróficos. O sea, y lo que yo le diría es que disfrute el camino, que disfrute el proceso, que disfrute lo que va pasando y que las preocupaciones de estas cosas no, no son más que trampas de la mente que, que imaginan cosas que después acaban no ocurriendo y que simplemente se deje mirar como lo miran otras personas, como puede ser Tere, mi esposa, que creo que es como esta mirada
de cariño y aceptación. Y la aceptación implica no solo el cómo eres o cómo estás, sino también la mirada de la aceptación de las posibilidades. Dicen que el amor es ciego y yo creo que no es cierto. El amor no es ciego. El amor es el visionario más grande que existe, porque mira no solo lo que es, sino lo que puede ser. Y entonces en ese sentido yo le diría a Jorge que se deje enseñar por la mirada súper poderosa de Tere y que además siga aprendiendo y siendo cercano a, a personas cariñosas como lo son la familia de Tere y como lo es mi familia. Y yo le diría que aprenda mucho de, de su hermano Sergio, que acaba siendo en la práctica, a pesar de que yo le llevo 2 años, en la práctica él es el hermano mayor, él es el emprendedor, él es el ingeniero de la vida que se atreve a hacer muchas cosas y que aprenda y que disfrute de eso y de los regalos que son eh, la sonrisa, la alegría y el tambor del corazón de todos hoy mis sobrinos y por supuesto sobre todo que, que va a tener la oportunidad de, de aprender eh, pues no solo a ser papá, sino a ser mejor persona con el mejor maestro que la vida le puede regalar, que se llama Pablo. Qué poderoso lo que acabas de decir y lo resumo en la mirada de posibilidades. Qué increíble cómo le hablas a ese Jorge que bueno, todavía tenía un camino que recorrer, pero que el Jorge de hoy, pues ahora sí que con creces ha sacado el trofeo a la sabiduría y que ha aprendido a entender esa mirada de posibilidades, porque sí, en el amor están las posibilidades más grandes que existen, ¿no? Y está la posibilidad de poder, como lo dijiste tú, disfrutar ese camino, aprender de él y poder, pues, abrazar, valorar y disfrutar cada una de las personas que nos acompañan en él. Tú ahorita mencionaste a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano. Y bueno, creo que ese Jorge de 19 años, 18 años, debe estar súper orgulloso del Jorge de hoy. Para irnos despidiendo, Jorge, ¿qué le dirías a alguien que cree que ya no puede más? O sea, ¿qué le dirías a alguien que está cansado, que no se siente valioso, que está abrumado por las adversidades de la vida? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que una de las cosas que yo aprendí es que cuando uno está en una situación complicada, vulnerable, te sientes mal, hay mucha gente que viene y te da consejos y que te dice, mira, lo que deberías de hacer es X, Y y Z. Y yo lo que he aprendido es que cuando alguien da un consejo y dice deberías, es como si apuntara con la mano, tú deberías, ya sabes. Y, y cuando uno apunta, un dedo va para allá, pero 3 dedos vienen hacia acá. En ese sentido, yo lo que pudiera decirle a alguien que por alguna situación la está pasando mal, primero es que es muy valioso. Primero es que vale y que es una persona importante y que hace la diferencia en este mundo. Y que a pesar de que sientas que no,
vale la pena mirar y preguntarte para quién eres importante y siempre yo estoy seguro que hay alguien ahí. Y fíjate, esto lo aprendí un día cuando yo tenía la oportunidad de ir a muchos grupos con chavos y chavas. Y me acuerdo que un día estábamos haciendo un juego, era el juego de los encantados, ¿no? Porque los encantados es el juego de la vida. La vida empieza cuando se quema la base, y entonces sales a la vida y entonces hay unos monstruos que te tocan y te dejan, que ya soy paralizado, y hay alguien de tu equipo que se la rifa por ti y te descongela, ¿no? Y entonces me acuerdo que le preguntaba, en muchos grupos me ha tocado escuchar esto. Un día incluso antes de estos juegos, era después de un terremoto, estaba yo en un grupo de acompañamiento en crisis, y me acuerdo que había una niña que con lágrimas en los ojos estaba muy preocupada, es que no me está yendo bien en la escuela ahorita. O sea, pues ¿a quién le está yendo bien ahorita en la escuela después del terremoto y casi se cae el edificio, ya sabes? Y había unos de ellos que habían perdido la casa, algunos un familiar. Y es que no me está yendo bien y mis papás están haciendo un enorme esfuerzo. Y ella dijo una frase que luego escuché con los que jugaban encantados cuando yo les preguntaba, ¿cuáles son tus monstruos? ¿Qué te paraliza? ¿Cuáles son las cosas que... Y ella lo que decía es, me preocupa no ser suficiente. Y eso lo he escuchado con muchos chavos y chavas. Mi mayor monstruo es la sensación de no ser suficiente y no estar a la altura de lo que mis papás o mis maestros están esperando de mí. Y yo lo que creo es que lo más importante en la vida es recordarle a las personas que ya son suficientes. Si además quieren ser ingenieros, abogados, astronautas, bailarines, eso es para darle un regalo al mundo, cada uno el que traiga. Pero yo creo que lo más importante que yo le podría decir a cualquier persona que le está pasando muy mal es que ya es suficiente y que Ya, no tiene que hacer nada más que simplemente otra vez recordar el valor de su ser y darse cuenta que por estar aquí seguramente hay alguien a la que puede, para el que puede ser diferente y puede hacer una diferencia. Y por supuesto, a veces cuando uno se siente súper mal, siente que no puede hacer cosas. Y a mí una de las personas que me ayudó mucho al escucharlo, me acuerdo que una conferencia y por supuesto leí su libro, que es Víctor Frankl, que dice que el sentido de la vida se puede encontrar en el amor, en el trabajo, pero sobre todo también en el sufrimiento. Y que incluso si tú le encuentras y le das un sentido a lo que te está pasando, eso a veces en lo inmediato no se ve. Pero yo sí conozco personas. Voy a poner un ejemplo muy simple tal vez, pero yo me acuerdo que cuando yo era director de una escuela, yo siempre fui muy buen estudiante. Y de repente cuando estaba en una reunión ahí con mis maestros, eran de secundaria, y pues es que este chavo, yo como que no le agarro la onda y tal. Los mejores maestros para agarrarle la onda a los alumnos que eran difíciles eran los que en su adolescencia habían sido unos alumnos terribles. Y entonces lo que quiero decir es cómo las páginas más negras del libro de tu vida se pueden transformar en las más luminosas cuando las pones al servicio de los demás. No hay persona que la pase mal que no pueda con eso desarrollar la capacidad de empatía para entender a otra persona que le esté pasando mal y poner las páginas oscuras del libro de su vida al servicio de otros. Y a lo mejor cuando lo estás pasando mal no lo ves, pero yo creo que es una posibilidad que siempre existe. ¿Cómo puedo hacer
de esto que me está haciendo sentir muy mal, algo que pueda servir de vocación. Seguramente tú conoces, Jessica, muchas personas que escuchas que dicen, es que ¿cómo puede ser así a pesar de lo que le ha pasado? Y más bien, la otra mirada, que es esta mirada de la resiliencia, es así gracias a lo que le ha pasado y gracias a poder hacer y transformar las páginas negras en lo más luminoso, poniéndolo al servicio de los demás. Y yo creo que ahí primero es aceptación, cariño, abrazo y después servicio. El servicio ayuda a olvidarse de uno mismo y parece mentira, la vida se llena de sentido vaciándose en el servicio a los demás. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, y creo que ahí está el poder de nuestra historia, ¿no? A veces nosotros, como lo dijiste tú muy bien, no entendemos en el momento cuando estamos viviendo una parte oscura de nuestra vida, que esa parte oscura puede ser un atajo después en la vida para alguien más, que esa parte oscura o esas páginas oscuras se van a convertir, como lo dijiste muy bien, en las páginas luminosas, y cuando lo ponemos al servicio de los demás, todo cobra un sentido mayúsculo. Jorge, eres un crack en toda la extensión de la palabra, de verdad que qué increíble platicar contigo. Pero la última pregunta antes de que te vayas, porque hay una frase tuya que me encanta y que ahorita la vas a reconocer, que yo te la hago como pregunta, pero quiero que nos digas cuál es la fortaleza de la fragilidad. Pues yo creo que la fortaleza de la fragilidad es reconocer que, yo te lo diría así, que cuando la vida te pregunta fuerte, no se puede contestar en la primera persona del singular. Hay que contestarla en la tercera persona del nosotros. Esa es la fortaleza de la fragilidad que acaba siendo, te lo voy a poner en una historia súper concreta. Hace rato que te decía que yo había estudiado administración de empresas ese es un buen ejemplo de esto. Yo estudié administración no por vocación, sino por miedo, por terror a ser un bueno para nada y una carga para mi familia. Y me di cuenta y aprendí muchas cosas estudiando en el TEC, pero una de las cosas que aprendí es que el miedo puede ser muy poderoso y el miedo te puede paralizar, pero el miedo también te puede invitar a levantar la mano y a pedir ayuda. Y cuando yo lo hice, me encontré con una comunidad que me dio mi título profesional, me dio la oportunidad de reconstruirme, me regaló la oportunidad de conocer a Tere, mi esposa, y creo que esa fortaleza de la fragilidad que a veces también, fíjate, en la fragilidad también está, dicen que las emociones son invitaciones, invitación a una acción, ¿no? La alegría te invita a celebrar, el miedo te invita a protegerte, la tristeza, la fragilidad te quita energía y te invita a mirar dentro, que es donde a veces están las respuestas más importantes a la vida. Y yo creo que esa es la fortaleza de la fragilidad en la mirada interna y en el abrazo de los demás, en esta construcción de redes que son las que salvan y las que... Ahí está la verdadera fortaleza. La fortaleza enorme está en la comunidad, está en las capacidades complementarias y está en la sensación de no tener que ser un superhéroe y estar todo el tiempo luchando, sino que también te permite tener espacios en los que sabes que si te caes, hay una red que no te va a dejar irte al fondo del abismo y que están ahí para cuidarte, para acompañarte. Y yo creo que esa es la mayor fortaleza que existe.
Y esa es la mayor fortaleza que existe en ti, porque eres un hombre que tiene una red de apoyo enorme, pero que tú también constituyes una red de apoyo para todos los demás, Jorge. Gracias a que hoy has puesto tu vulnerabilidad, tu fragilidad al servicio de los demás. De verdad que ha sido un privilegio tenerte hoy en el programa. Pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica donde les doy a mis invitados una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente después de escuchar la palabra que yo les doy, me la digan. ¿Estás listísimo? Sí, listo. Empezamos. Resiliencia, Redes, espiritualidad, el misterio de los amigos y de las personas que te enseñan que quien más cariño necesita es quien menos se lo merece. Y wow. creo que ese es el misterio más grande del amor y eso es para mí la espiritualidad. Wow. Inclusión, Actitud de construir espacios donde todos nos sintamos bienvenidos. deporte, Pasión, liderazgo, vulnerabilidad y yo diría la paradoja de que lo más valioso en la vida, que es el compromiso, no se puede comprar, sino que solo se puede inspirar. me encanta. Servicio, Un derecho que ojalá y todos ejerciéramos más. efecto, inspiración, El reconocer que cada persona puede descubrir en ella misma fortalezas para enfrentar la vida y ensancharla. Él es Jorge Font, él es este hombre que hoy nos invita a ensanchar nuestra vida, es este hombre que hoy nos llena el alma con esta sabiduría, con esta profundidad. Jorge, qué privilegio tan enorme haberte tenido hoy en el programa. Antes de que te me vayas, danos un mensaje final para toda la gente que hoy te está viendo o escuchando. Bueno, primero yo creo que vale la pena volver a decir que uno de las personas en la lista de deudas de mi vida es Miguel y ojalá y esta entrevista sirva a intentar pagarle lo impagable que es su cariño, su amistad y su acompañamiento de siempre. Y simplemente a las personas que nos escuchan, ojalá y con lo que haces tú y escuchándote y con estos espacios, ojalá y se construyan estas utopía de construir un México y un mundo donde a todas las personas y todos los chavos, todas las chavas, todas las personas se puedan levantar por la mañana y decirle a la vida, buongiorno principessa, Ay, qué con lo que bonito. traigas el día de hoy para regalarnos y sobre todo que también puedan levantarse pensando qué regalo está esperando el mundo de cada uno de nosotros, porque yo creo que cada uno tenemos también un regalo que dar y que no seamos codos. Hay que regalarle a la vida la mejor versión de lo que podamos. Hay que ser muy generosos, Jorge, como lo eres tú. De verdad que gracias, gracias por haber estado hoy en el programa. No te canses de hacer lo que haces, no te canses de compartirnos tu visión, tu sabiduría, tu experiencia, porque necesitamos esa luz para poder seguir en este camino de la inspiración. Muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.